Hola a todos nuevamente. Hoy vamos a trabajar, creo que los pocos que tienen que hacer un diseño basado en un pretest. Yo creería que ese ejercicio nos va a tomar algunas semanas de reflexión. Quizá puede que no lo tengamos listos para el cierre del semestre, pero es fundamental que comencemos desde ya a conversar cómo va a ser ese diseño, eh, a partir de que necesitamos construir una noción muy sólida de qué significa o cómo se construye en términos de las fases que requiere una prueba de ese tipo. Creería que para esta fase vamos a partir no solamente de las nociones teóricas, que habrán muchas en internet, sino que vamos a abordar más desde la fase práctica, el cómo podríamos comenzar a ejecutar el diseño desde una primera etapa que les quiero proponer en el día de hoy, y que de allí vamos madurando hasta una posible construcción que espero puedan hacerlo por medio del apoyo de sus asesores, y que eso sea un ejercicio más concertado que un ejercicio impuesto por una necesidad de presentar un producto hacia el cierre de la asignatura de ejecución del proyecto de grado. Entonces, los invito a que comencemos a hacer una exploración por medio de cuáles son las consideraciones que hay que tener para diseñar un pretest. Bueno, mis estimados investigadores, vamos a empezar a hablar un poquito del tema de pretesting, como ese embale en el que ustedes se metieron, que me parece uno de los instrumentos un poco más complejos de diseñar y que creo que por eso lo dividí del otro resto de instrumentos de recolección de datos, porque tiene una naturaleza desde el carácter investigativo cuantitativo muy fuerte y que debido a esa necesidad de ser muy precisos en los datos que ustedes van a compilar, pues amerita que estén solos averiguando sobre el concepto de pretesting. Entonces vamos a comenzar haciendo ese recorrido sobre cómo pretesting se va a interpretar hacia un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo. Creo que el trabajo de Camilo y Daniela se enfoca en ese proceso cuantitativo y creo que el resto sería un poco más como un pretest cualitativo, aunque asumiría que sus asesores de trabajo de grado les van a hacer calificar ese pretest y solamente van a utilizar el resultado, como también puede suceder que utilicen la información que hay dentro de ese pretest. Entonces, para el diseño de un pretest, voy a partir nuevamente no desde la teoría, porque es que hay tanto sobre pretesting y mucho más sobre el mundo cuantitativo, que pues los invito a que lo lean. Cuando yo hago un pretest, es solamente un instrumento que me permite como dar una noción, pero en sí solo no es un diagnóstico. Algo así como ir al doctor. El doctor, además de tomarle la presión, de mirar cómo está su ritmo cardíaco, le manda a unas muestras en laboratorio, y toda esa compilación permite generar el diagnóstico. ¿Sí? No es solamente un instrumento. Entonces un pretest no es solamente un instrumento, no es solamente un diagnóstico. Y tampoco es una prueba de suficiencia. Muchas veces uno diseña un pretest pensando que ese test va a determinar cuál es la competencia de un sujeto, y no es así.
Tampoco es un examen de logro, porque no es un achievement test, no es un test que le permite a uno mirar si lograron los resultados de algo. Si fuese digamos que un post-test puede estar más como conectado con el concepto de un examen de logro, pero un pretest no puede concebirse así. Vamos a tratar de entender que un pretest sí puede ser más bien una prueba de clasificación. Y es una prueba que le permite a uno entender en qué fase está un sujeto, que es lo que ustedes quieren identificar, creo yo. Es tratar de saber, bueno, entonces este sujeto que yo le estoy aplicando este instrumento se encuentra en qué momento del conocimiento que quiero abordar. Y entonces el pretest es el instrumento que les va a decir eso. Los pretests necesitan pilotearse y pilotearse y pilotearse y pilotearse. Porque uno formula unas preguntas, pero a veces se le escapan muchas. Y yo he visto unos pretests de 84 preguntas, otros de 250 que se desarrollan en 1 hora y media. Ustedes no saben qué es tener a un entrevistado sentado, un sujeto de investigación sentado por 1 hora y media para que le ayude a uno. Por eso es que muchas veces en Estados Unidos, ¿saben qué hacen? Les pagan. Haga este pretest y le pagamos $7. Ese es como el rango normal de cobro de un proceso de recolección de datos de una investigación. Son como $7. Aquí no les vamos a pagar, entonces nos va a tocar que construir unos pretests que sean más bien simples o que estén encaminados, por ejemplo, a la nota de un curso. Eso ayuda bastante y ya lo hemos hecho en una investigación cuantitativa que desarrollaron sobre videojuegos y que lo aplicaron al inicio y al cierre de call. Y funcionó, o sea, el proceso funcionó, pero tuvimos que pilotar ese proceso bastante. Bueno, todos los procesos de pretesting requieren algo que se llama unas pruebas de confiabilidad, que si me animo ahorita les hablo un poquito de ese tema, vamos a ver cómo nos va. Bueno, y seguido de eso, les voy a sugerir que los pretests también tengan preguntas reiterativas. Eso es, si ustedes les tocó ver el otro clip sobre entrevistas y todo eso, allí hay y habla un poco sobre el concepto de preguntas reiterativas, pero someramente una pregunta reiterativa es una pregunta que se vuelve a formular con otras palabras para corroborar algo que yo quiero saber. Es decir, engaño un poquito mi encuestado, mi informante, mi sujeto de estudio, para que yo pueda determinar si lo que dijo es verdad o no. Yo sé que ustedes lo han vivido, ¿no han notado que en unas encuestas o en unos test que ustedes hacen como que es la misma pregunta? Y uno dice, pero esto ya no me lo preguntaron antes. Eso es una pregunta reiterativa y que se hace o se esconde ahí en ese listado porque es muy importante para el investigador saber esa información que hay allí. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a hacer el proceso de la construcción del pretest? Lo primero que vamos a hacer es utilizar esa matriz correlacional, que eso sirve para algo. Y eso va a hacer que nosotros miremos los indicadores como la base de construcción de ese pretest. Y a partir de eso, pues vamos a construir las preguntas. Eso significa que cuando uno vaya a construir un proceso de pretesting, yo tengo que estar muy claro qué es lo que necesito saber. Si yo no tengo esa claridad, es probable que pierda el tiempo y el diseño de un pretest porque no voy a determinar como la información que necesito, lo importante, lo esencial para yo llegar allí. Todos los pretests y pues especialmente los que son de carácter cuantitativo requieren unas pruebas de confiabilidad. Esas pruebas de confiabilidad tienen un resultado estadístico, que si por ejemplo se acercan a 1, son confiables, si están muy distantes y terminan en 0,3, 0,5, esa prueba todavía no es confiable. Entonces, voy a ver si me convenzo a alguien que nos hable un poquito sobre el tema estadístico y los que tienen que hacer el ejercicio cuantitativo, pues hacemos una conversación ahí y le hacemos preguntas. Lo que pasa es que como que está bastante ocupada, entonces vamos a ver si después yo logro como convencerla y le preguntamos cómo hizo esas pruebas de confiabilidad que ya tienen bastante experiencia en eso, pero eso tiene varias etapas.
a grandes rasgos es hacer una consulta con expertos, eso se le envía a unos expertos, los expertos validan que el pretest opere o no, y después de eso comienza como a aplicarle unos rangos y estadísticamente hay un software SSPS que le permite ya determinar si esta pregunta o si el pretest es confiable o no es confiable. Para el pregrado, pues yo quiero que ustedes lo aborden, o sea, como que al menos sepan a qué sabe eso pues refinen todas sus habilidades por si deciden hacer una maestría. Ahí sí les va a tocar que aplicar el test de confiabilidad, su pretest, para poder ejecutarlo, ¿sí? Bueno, entonces ya con eso en mente, yo creo que nos tenemos que ya abordar el tema de la construcción, ¿no? Y el tema de la construcción creo que va a partir de esa noción de una base lingüística. ¿Qué significa eso? Que muchos de los tests, pues se me viene a la mente ahorita el grupo de Jorge y Diana, se me viene a la mente el grupo de Catherine, de Melanie, de Manuela, de Alejandro, y me disculpo quién se me escapa ahí si hay alguien más. Y no se me viene en mente el grupo de Daniela y de Camilo porque creo que ustedes la base no es tan lingüística, aunque bueno, tendremos conversaciones sobre eso. La base que uno construye es tratar de identificar cuál es el rendimiento lingüístico de alguien hasta el momento, clasificar ese rendimiento. Y esa clasificación nos va a permitir que lo primero que tengamos que hacer es definir cuál es el constructo que quiero identificar en ese pretest. El constructo vamos a entenderlo como ese campo o ese dominio que yo quiero indagar por medio del pretest y yo tengo que estar claro qué es lo que voy a abordar desde allí. De ahí tengo que darme cuenta cuáles van a ser los ítems que voy a abordar para poder construir las preguntas de investigación, las preguntas del pretest, las preguntas del pretest y finalmente determinar en qué categoría o qué tipo de preguntas son las que voy a formular para esa construcción del pretest. Yo creo o asumo que hasta este punto a ustedes les queda un poco difuso el concepto de constructo, ítems, probablemente tipos de preguntas no. Pero entonces vamos a mirar cuál es la tareita que les tengo. La tareita que ustedes tienen es construir el esquema del pretest. Ustedes me van a entregar a mí un esquema que va a determinar más o menos qué es lo que van a hacer en el pretest y ese esquema les va a ayudar bastante en la formulación del pretest. ¿Cómo vamos a hacer ese esquema? Vamos a tener otra vez otra tablita y en esta tablita vamos a poner indicadores, constructos, los ítems y los tipos de preguntas, ¿sí? ¿Cuáles son los indicadores? Son los que ustedes formularon en la tabla correlacional, ¿sí? Esos que ustedes tienen allí son los que se van a consignar dentro de esa columna. De ahí viene el constructo. El campo que quiero explorar por medio del pretest o clasificar por medio del pretest. Y de ahí vamos a hacer como un detallado de los ítems que van a estar relacionados con ese campo o ese constructo y de ahí yo me pienso cuáles van a ser las preguntas. Ese es el esquema que yo necesito que ustedes construyan. Y yo les doy un ejemplo. Este ejemplo parte de un indicador. El indicador que tenían era el Lexical Range Expansion in English. ¿Qué tanto se amplía ese rango lexical de los sujetos con los que yo voy a intervenir o con los que hacen parte de ese trabajo, de ese estudio? Cuando yo ya sé cuál es mi indicador, entonces me voy a saltar a este constructo y yo lo que quiero evaluar, yo lo que quiero identificar, testear sería el repertorio oral en la segunda lengua de ese sujeto. Eso es un constructo, ¿sí? Yo el lexical range no lo quiero abordar desde la escritura, no lo quiero abordar desde la escucha, de las capacidades de comprensión de lectura,
desde los modos de transferencia, desde las interferencias. No, el constructo teórico que va a abordar es el repertorio oral en esa segunda lengua, ¿sí? Que se deriva obviamente de este indicador. Y los ítems de ese repertorio oral que yo quiero que estén ahí en ese pretest van a ser todos los sustantivos y los adjetivos en segunda lengua, ¿sí? Hubiese sido más preciso ponerle acá que estos serían en L2. Y cuando yo ya tengo esa información, voy a preguntarme cuáles pueden ser los tipos de preguntas. Yo quiero hacer este pretest con preguntas cerradas. Y esas preguntas cerradas van a ser closed activities. Son eso de llenar los huecos, de poner la palabra correcta en ese espacio, ¿sí? Y esos huecos que van a llenar los van a llenar con sustantivos y con adjetivos, lo cual me va a demostrar cuál es el repertorio oral de ese sujeto y va a dar cuenta de ese indicador, el cual me va a dar cuenta del objetivo y va a responder la pregunta, ¿sí? Miren cómo todo se va conectando. Y también voy a utilizar un cuestionario de multiple choice, ¿sí? Ese multiple choice sucede o aplica en formato 1, 2, 3, A, B, C o A y B, simplemente. Quiero aclarar algo que de pronto sea un poco difuso. Cuando uno hace estos procesos de oralidad, recuerden que la oralidad no es simplemente lo que pueda producir fónicamente. La oralidad también se puede evaluar desde la escritura. Muchos de los tests que se realizan, por ejemplo, el Oxford Placement Test que ustedes aplicaron como un placement de clasificación, ese mide oralidad porque utiliza como en la primera parte de gramática unos espacios y uno llena los espacios y eso demuestra cuál es su capacidad para utilizar. Creo que son phrasal verbs, creo que mira la capacidad de utilizar verbos, de hacer conjugaciones desde lo coloquial. Entonces eso también es repertorio oral, por si se llegan a confundir con el ejemplo que les tengo acá. Entonces miren, esto es lo que tienen que hacer. Vamos a determinar primero cuáles van a ser los indicadores, después vamos a determinar cuál es el constructo o los constructos que quiero abordar, de ahí los ítems y finalmente vamos a determinar los tipos de preguntas. Ya con este esquema, lo que ustedes me van a entregar es como un avance en la planeación de su pretest y eso los va a ayudar a que cuando van a construirlo pues tengan más certeza de que cada pregunta sí está enfocada a lo que querían construir, porque si no hasta el momento pueden decir venga y nosotros qué vamos a hacer en ese test, cómo lo hacemos, cómo comenzamos, pues comenzamos de esta manera. Bien, entonces con eso en mente culminamos con este clip y nos queda pues tratar de mirar ese esquema. Yo les sugiero que cuando terminen el esquema me lo envíen a WhatsApp, otra vez el podcast hablándome o describiéndome cómo construyeron eso, las preguntas que tienen y comenzamos un ejercicio de interacción a partir del producto que ustedes formulen como esquema de ese pretest y de ahí nos atrevemos, si lo hacen muy rápido, nos atrevemos a construirlo y a empezar a pilotearlo y a empezar a pilotarlo para ver si lo pueden tener listo. En ninguno de los casos creo que haya afán, porque pues en el caso de Jorge y de Diana estamos esperando el próximo semestre si hay acceso al colegio. En el caso de Catherine y Manuela, Melanie, Alejandro, porque siento que me falta alguien y no he podido. Bueno, y en el caso de ustedes pues van a tener que, no lo van a implementar, pero sí lo van a diseñar y dejarlo listo. O sea que tampoco tenemos como mucho afán de implementación. Y en el caso de Daniela y de Camilo, pues lo vamos a pilotear en lo posible, hacer un proceso de confiabilidad y pues ya quedará listo para el próximo semestre poder implementarse en los cursos que inicien con inglés intermedio. Bien, bueno, recuerden entonces quedarse en casita. Si tienen preguntas me pueden escribir, estamos ahí en contacto, apenas tengan el esquema me lo envían y con eso ya podemos empezar las otras etapas que yo les he hablado sobre la instrumentación. Cada fase que ustedes avancen es parte de ese consolidado cuantitativo de la evaluación para que ustedes noten que pues todo esto y todo este esfuerzo sí se va a reconocer dentro de la nota que ustedes tienen en el proceso. No siendo más, les mando un abrazote y pues estamos conversando.
Chao.